ahora sí nos vamos con las mujeres del hoy, porque está con nosotros la doctora Marina Andrada. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. ¿Qué Buenas cuenta? tardes a toda la audiencia de hoy por la tarde. ¿Cómo anda usted? Bien. Perfecto, me alegro. ¿Cómo anda su papá? Papá está mejor. Bueno, nos manda un cariño muy grande. Está mirándonos. Ah, bueno, pues muy bien, le mandamos un saludo grande. Doctora, hay muchas consultas que hace la gente, ¿no? Y nosotros tratamos de más o menos ir organizándonos dentro de eso. Sí, es muy importante el tema de hoy, porque primero porque hay muchísimas dudas, hay muchas preguntas y generalmente la familia torna a tomar la decisión y siempre se deja en segundo o en tercer lugar a quien es el paciente. Sí. Y siempre cuando hablamos de esto, el tema de hoy precisamente es el cáncer en los viejos. Claro. O sea, en los padres, en Sí. los abuelos, y cómo lo tomamos y cómo lo toma la familia, ¿no? Porque generalmente lo que hace la familia en su momento cuando uno hace un diagnóstico presuntivo es decir, bueno, que no se haga nada. O sea, el miedo ese al sufrimiento, el miedo Claro. al dolor. Entonces muchas veces eso es una contradicción y muchas veces son cuadros peores. Entonces lleva su tiempo y su explicación con la familia de poder hacer y asesorarlos de muy buena manera para que ellos puedan acceder y determinar que su abuelo o su papá, o sea, toda persona que siempre es mayor de 65 o 70 años. Entonces, o a veces nos pasó en los pacientes mayores de 80 años que logran hacer un diagnóstico de esta patología. Y eso es lo que hay que tratar de ver, o sea, estos pacientes tienen derecho a sus tratamientos. Claro. Y también, por supuesto, hay muchos casos que uno puede aliviar ese dolor a través de este tratamiento. Entonces, no tenerle miedo a todos los enfrentamientos de los que son los esquemas en quimioterapia, en radioterapia, porque realmente estos pacientes hay que pensar también que muchos de ellos vienen con otras patologías asociadas, bien, como puede ser el caso de la hipertensión, el caso de diabetes, ¿no es cierto? Que ya son patologías crónicas que traen, o muchas veces en los problemas respiratorios, ¿no es cierto? Pacientes con asma o que hacen broncoespasmos. Entonces, generalmente te dicen, bueno, pero el abuelo toma 3 o 4 medicamentos, no le vamos a dar más. O el gran miedo es muchas veces de plantear de que ingrese ese paciente al quirófano para realizar una biopsia, y lo segundo es que cuando se plantea el tratamiento a seguir, como es en el caso de quimioterapia, que lo primero que te dice la familia es que no va a resistir. Entonces, realmente claro, eso es un tema muy importante de muchas charlas, y también siempre digo yo, en esto es sumamente valioso lo que es la relación médico-paciente. Claro. Entonces, esa digamos, comunicación continua que uno debe tener, y la explicación, y también hacerlos entender que de alguna forma estos tratamientos están y tienen una pausa, digamos, muy especial para este tipo de pacientes. La verdad que es un tema sumamente importante, digo, porque las decisiones en muchos casos empiezan a ser de la familia. Claro, muchos te dicen, el otro tema que también preguntaban era en el tema de que se ha aumentado la mortalidad por cáncer en las personas mayores de 70 años. Y uno dice que en realidad es lo que hace esto, que la ciencia realmente es tan constante en el avance que tiene. Entonces, estos nuevos esquemas de tratamiento hacen que la patología que generalmente se detenga. Entonces, esa detención que siempre hablamos de lo que son los blancos moleculares, de lo que son todo lo que es estos nuevos esquemas que son, digamos, también en la quimioterapia vía oral, en estos bloqueantes. Entonces hace que el paciente, es una detención de la enfermedad, y lógicamente el paciente va a vivir más tiempo y en una condición de vida, digamos, favorable. Claro. Entonces, no es que muchas veces se haya o se detenga el cáncer ahora, porque son las dos preguntas que todo el mundo, ¿hay más cáncer o hay menos cáncer?
Yo creo que lo que tenemos es un avance científico muy importante en el desarrollo de la determinación del cáncer precoz. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inclusive en esta columna? O sea, trabajar acá desde la prevención en el cáncer precoz. Entonces, Seguro. de tratar de no llegar a la patología. Y si llegamos a la patología, llegar en un estadio temprano, o sea, en un estadio casi 1, Claro. ¿sí? En donde tenemos el 90%, como en el caso del cáncer de mama. Si nosotros hacemos una mamografía digital, vamos a ver tumores de menos de 1 centímetro. Entonces, estas pacientes tienen la probabilidad de curación del Más rápido. 90%. Claro, Entonces, claro. es mucho más alto. Seguro. Entonces, estos avances es lo que permite que muchas veces, digamos, no hablemos de una significancia en cifras, porque muchos te preguntan en todos, ¿no? Tanto en la parte periodística como también el paciente en consultorio, es su gran duda. Obviamente tiene que ver con la expectativa de vida, ¿no? Pero acá usted tiene un dato que es fundamental. Tienen el derecho a los tratamientos, ¿no? Tienen el derecho. Sí. Yo creo que siempre hay que escuchar al paciente, siempre hay que escuchar, siempre hay que explicarle al paciente, tiene su manera de entender, uno tiene que tomarse el tiempo. Lógicamente, si es un paciente anciano y grande, tendrá su tiempo para poder asimilar lo que le está pasando, y uno tiene que saber también con qué palabras y con qué método explicarle al paciente lo que le va a pasar. Por ejemplo, en el cáncer de colon, yo he tenido en la semana pasada un abuelo que tiene que ser operado, ¿sí? Entonces, ese miedo a saber, por ejemplo, quedan con una colostomía, que es la bolsita abdominal que va a quedar, digamos que en estos casos va a ser para siempre, porque hay otros casos que también hay que explicar, que uno puede hacer la colostomía, dejarla un tiempo después de hacer el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, y posteriormente se puede volver a reoperar ese paciente y, digamos, a reanudar de nuevo el tránsito para que quede normal. Entonces, en estos casos, con un abuelo de casi 78 años, porque todavía no los ha cumplido, Sí. los cumple ahora en mayo, está esperando su edad, era un problema de decir, bueno, que no ingresara. Ese paciente tenía toda una distensión abdominal, o sea, una panza hinchada, ¿no es cierto?, sin poder hacer su evacuación, y era un tema de la familia. Entonces, muchas veces sentarse también y explicarle, porque el paciente cuando llega en estas circunstancias es un tema también de los consentimientos informados, que un día voy a traer todo eso, porque es muy importante que veamos la parte legal de qué son los consentimientos informados. Perfecto. Hoy generalmente ya el paciente y todo centro lo tiene hasta en los más mínimos estudios invasivos, y más que todo hoy en la gente que está haciendo endoscopías, por la razón de que, bueno, pasó un caso muy especial con la periodista hace Sí. unos meses atrás. Entonces, los consentimientos informados han pasado, digamos, a un primer plano, y eso también son cosas que hay que explicarla, y esto muchas veces toma la rienda la familia o los hijos, ¿sí? Y muchas veces es por decir, bueno, no quiero verlo sufrir. En el caso de este paciente, te termino de contar, José, o sea, tiene que ser operado, Claro. porque de algún momento va a tener como una explosión, digamos, su panza, porque Sí. eso va... entonces, a ver, explicarle que el paciente puede mejorar su sintomatología, debe hacerlo, y también debemos decir que en estos casos el paciente con una colostomía puede vivir tranquilamente Bien. más tiempo. Perfecto. Entonces, la otra Mejorando que la calidad de vida. por supuesto, y el abuelo puede morir de un ataque de presión, por ejemplo, Sí. de diabetes o de otra cosa, pero menos de su patología Seguro. oncológica. Seguro. ¿Sí? Doctora, en esta estadística o en esta línea de tiempo donde vemos o preguntamos si aumentan la cantidad de casos en adultos mayores, digo, el panorama para el futuro no es muy alentador, habida cuenta de nuestro ritmo de vida y nuestros hábitos poco saludables que llevamos en esta etapa de la vida. Sí, eso es algo que es muy importante y en la cual lo venimos trabajando. Bueno, acá hay una hermosa columna también con la doctora Maturano que lo Sí. explica diariamente lo que es comer saludable, ¿sí? Y en estos casos siempre hay que tener en cuenta, o sea, la comida está muy relacionada en este tema, por ejemplo, con el cáncer de colon, ¿sí? Después lo que son los hábitos, por ejemplo, lo que es tabaco. Yo tenía 2 placas ahora preparadas en donde puse precauciones.
Entonces, medianamente ubicar cuál de estos hábitos que son, nosotros tenemos, cuando hablamos de hábitos, hablamos también de factores que se pueden modificar y de factores, por supuesto, que no son modificables, pero que también interfieren en lo que es la formación o el inicio del cáncer, como es la parte genética, ¿sí? En estos otros factores nosotros tenemos que trabajar, y es el trabajo que venimos haciendo en prevención, y que no debemos cansarnos jamás, claro, de decir todos estos cambios de hábito, decir, bueno, al paciente o al televidente enseñarle a que debe comer carne roja una vez por semana, que otro día puede comer pescado, otro día puede comer verduras, ¿no es cierto? Y esa alternancia, las frutas que estén en forma constante, no consumir tanta cantidad de grasas o de frituras, por ejemplo, siempre buscar una comida más sana, empezar a adaptarse a usar el horno, por ejemplo, y también a lo que son las frutas naturales, que también es un tema muy importante para poder, digamos, hacer estos cambios de hábito que nos van a dar y nos van a proteger de poder desarrollar una patología. Buenísimo, ¿no? La idea es eso, no anticipemos. Exacto, que es trabajar sobre eso, y también en estos casos, es decir, tomar conciencia que las personas mayores de 70 años mayormente tienen su derecho a ser tratados, tienen derecho a la cirugía, tienen derecho a un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, y que en realidad no hay que tenerles miedo, porque los resultados son igual de una persona que tenga 50 años, por ejemplo. Claro. Entonces, esa diferenciación de decir, bueno, pero el abuelo ya vivió la vida, hay que dejarlo que termine. No, porque nosotros no somos dueños tampoco de lo que es la salud de la otra persona. Exactamente. Y no somos quien tampoco para decir qué es lo que va a pasar con tu vida en un final. Sería muy triste. O sea, en nuestros casos yo siempre digo, claro, que pasa siempre una decisión por afuera. Entonces uno también le pide al paciente que tome su decisión. Claro. ¿Sí? Uno habla muchísimo con el paciente y le pide que tome su decisión. Y ellos mayormente quieren vivir. Claro, entonces, ahí está, ese punto es fundamental. Ellos quieren vivir, ¿no? Parte del tratamiento va a ir muy ligado en lo emocional, en lo emotivo. No es lo mismo aquel paciente que la tiene que pasar solo, deprimido, que aquella persona que lo hace acompañado de sus nietos, del cariño, con más ganas de seguir viviendo. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo no acompañarlo y respetar las decisiones que se toman? Claro, y a veces es peor cuando uno no hace nada, porque claro, realmente el sufrimiento de la familia y quien está al lado es peor. Claro. Porque muchas veces decís, bueno, un tema del dolor, por ejemplo, manejar el dolor es un tema muy difícil. Entonces, si no tenés un acompañamiento terapéutico, también es muy difícil que estos pacientes en casa puedan llegar a ser contenidos. Doctora, la verdad que ha sido muy práctico, ¿no? Saber esto que afecta a muchos adultos mayores, que también decir las cosas que son verdades, que la gran mayoría de estos problemas pueden ser prevenidos de acuerdo a lo que a las decisiones que nosotros tomemos ahora. También nosotros decidimos sobre nuestro final. Sí, así es. ¿No? Así es, porque si usted tiene a la edad que tiene ahora, hace una vida saludable años, 23. Y tiene una actividad física constante, lógicamente va a tener una edad como mi papá. Porque, claro, por ejemplo, corrió, tiene 83 años y está... ¡Qué grande! Tiene su tema de huesos, de artrosis, por ser una persona también con mucha actividad. El otro día pero la pelota casi me muero acá al aire yo. Sí, entonces esas cosas está bueno. Uno tiene que reflejarse en las personas grandes. Perfecto. En los viejos, como decimos nosotros. Perfecto, muy bien. La verdad que muy instructivo, muy lindo esto. Sí, son temas que me pareció importante tratarlos y bueno, los preguntan, pero también hay que darle este enfoque de decir, nadie puede tomar un hijo la decisión sobre lo que su padre quiere realizar. Perfecto. Bueno, ya sabe Ángel. Y a los médicos también, de todas formas, sentarse. Y otra cosa que también que me gustaría agregar, que es, por ejemplo, el tema de los colegas, a veces, es el paciente tiene cáncer y muchas veces maneja una presión alta. Entonces, la culpa es del cáncer. No. La culpa no es del cáncer. En
hay que hacer separates. Entonces, estas separaciones de decir, te voy a tratar la presión arterial como cualquier otro paciente que no tenga una patología asociada. Claro. Pero no todas las consecuencias y todas las culpas en estos casos son porque padece una enfermedad. Entonces, esas cosas también hay que plantearlas y uno muchas veces es lo que en mi caso preparo a mis pacientes. Entonces, cuando usted vaya al cardiólogo, dígale al cardiólogo que lo trate como tal. O sea, deje su cáncer en la puerta y ingrese con su patología cardíaca adentro del consultorio. Porque si no te asocian, claro, y el paciente no es bien tratado. En ese norte, ¿el enfermo diabético es tratado diferente? El enfermo diabético tenemos que tener los parámetros y manejarlo dentro de los parámetros normales, pero no es una persona diferente. Lo que sí hay que tener en cuenta que esta persona tiene varios caminos a seguir. Entonces uno tiene que estar alerta en cuál de esos caminos medianamente tiene ese paciente. Hay algunos que van por la parte vascular, otros por la parte renal, otros por la parte cardiovascular. Entonces uno medianamente ya tiene orientado ese paciente qué es lo que va a pasar, porque en esto también es educación. Seguramente que sí, ¿no? Doctora, y la diabetes es una de las principales causas de educación en salud. Seguramente que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Muy instructivo, muy ilustrativo todo.